Un saludo a todos, continuamos con tecnología ambiental a través de esta plataforma para adentrarnos más a los contaminantes atmosféricos, que sería la presencia de ciertas sustancias en una cantidad que implique ciertas molestias y también riesgos para la salud de las personas, de los seres vivos y todo el entorno a la naturaleza. También puede atacar distintos materiales, reducir la visibilidad, producir olores desagradables, etc. Estos contaminantes atmosféricos se los clasifica en primarios, que se lo emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Y los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante los procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o de especies no contaminantes en la atmósfera. Bueno, los primarios entonces serían los que se emiten directamente a una fuente. Puede ser de la combustión de un automóvil, de una fábrica, que la mayoría son hidrocarburos, y entonces esto emite directamente a la atmósfera a través de su emisión. Los contaminantes secundarios ya implican las reacciones de estos contaminantes primarios. También es importante conocer un poco el tiempo de residencia. El tiempo es más o menos largo según el tiempo de contaminante y el estado de la atmósfera. Para los gases, el tiempo de residencia depende de su capacidad de reacción. Los más reactivos permanecen menos tiempo en el aire. Y el tiempo en que se instale en la atmósfera va a depender del tamaño o de las partículas, o sea, va a depender de esas medidas para que permanezcan en un tiempo requerido en el ambiente. Los contaminantes gaseosos también pueden existir en ambientes interiores o exteriores, en ambientes cerrados o en ambientes al aire libre, que pueden ser a través de vapores, contaminantes gaseosos que aparecen de diferentes concentraciones. Por ejemplo, la contaminación en el interior, en un lugar cerrado, es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza, muebles del hogar, etc. Y también hay otro tipo de contaminantes gaseosos que serían los provenientes de los volcanes y de las industrias. De los volcanes sería un contaminante natural y de las industrias obviamente ya es producido por nosotros. El tipo más comúnmente conocido de la contaminación del aire es esa niebla tóxica, conocido como el smog, que sería lo gris en un ambiente. La niebla tóxica o smog generalmente se refiere a la condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de los automotores y de fábricas. Bueno, algunos ejemplos de los gases sería el monóxido de carbono, que es el producto de la combustión incompleta. Es bastante peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte del oxígeno del organismo. Un ejemplo que se puede utilizar en este caso sería en el invierno, cuando generalmente en un brasero eh, ponemos dentro de una habitación bastante cerrada y entonces esto emite ese tipo de gases. Por lo tanto, si es que vamos a utilizar el brasero en invierno, vamos a hacer un cocinado dentro de una habitación con un brasero, tenemos que dejar siempre las ventanas o la puerta abierta porque genera estos gases, emite estos gases. Bueno, lo peor de este gas es que no se huele, no huele a nada, pero ya cuando estamos inhalando en gran cantidad sentimos un ligero dolor de cabeza, pero ahí generalmente ya es muy tarde. Pero se diluye muy fácilmente en el aire ambiental. Pero en un medio cerrado la concentración lo hace muy tóxico, incluso muchas veces mortal. Entonces es recomendable siempre abrir las ventanas o utilizar el aire libre para usar un brasero dentro de una habitación. Otro tipo de gases sería el dióxido de carbono, que también hay una cierta concentración en la atmósfera y está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía. Sería el causante de producir el incremento de temperatura en la Tierra,
lo que se conoce como el efecto invernadero. Y el monóxido de carbono, también conocido como el óxido de nitrógeno, que es un gas incoloro y poco soluble en agua, que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose así en dióxido de nitrógeno y posteriormente en ácido nítrico produciendo así la lluvia ácida. Y el dióxido de azufre, entonces la principal fuente de emisión de dióxido de azufre en la atmósfera por la combustión de carbón que contiene azufre. Y los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, los vientos los pueden trasladar millones y miles de kilómetros antes de precipitarse en el rocío, la llovizna o la lluvia. Entonces se vuelve ácido al combinarse con gases residuales. Y aquí vemos el ejemplo de cómo ocurre el efecto de la lluvia ácida. Siempre hay emisiones de los vehículos, de las industrias, que van a la atmósfera, se convierte en ácido sulfúrico y ácido nítrico y la lluvia ácida sería disuelto en agua o nieve. Podría ser y esto de nuevo cae a la superficie. El metano es un ejemplo también de gases contaminantes que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto ocurre en los pantanos, en los arrozales de países húmedos tropicales. También se produce por el proceso de digestión y defecación de los animales herbívoros. Las vacas generalmente, al descomponerse su materia fecal, producen metano, emite ese gas. También forma parte del efecto invernadero que contribuye al calentamiento global de nuestro planeta y que aumenta la capacidad de retención de calor en la atmósfera. El ozono también, a pesar de que forma parte también de un gas natural de la atmósfera, pero en concentraciones superiores a la normal se considera un gas contaminante. Y por supuesto todo esto tiene un efecto a la atmósfera, que sería la parte climática, que elevan o flotan lejos de sus afluentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. El viento, la nube, la lluvia, la temperatura puede afectar la rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona también. La parte del efecto invernadero que evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra y existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en su debida proporción. Las actividades como la quema de combustibles derivados de carbono aumenta esta proporción y el efecto invernadero aumenta. Entonces se explica más o menos de esta manera que el efecto natural del gas invernadero es el que viene a la Tierra y esto se escapa hacia el espacio. Pero cuando es producido o aumentado por el hombre, hay menos gases que se escapan hacia el espacio. Y por supuesto que esto también acarrea el daño a la capa de ozono, que sabemos que es la capa protectora de la Tierra que está a partir de más de 40 kilómetros de distancia de la Tierra y que es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. Bueno, esta pequeña capa protectora de ozono es la que absorbe los rayos ultravioletas emitidos por el Sol antes de que llegue a la superficie de la Tierra, con lo cual se hace posible que nosotros sobrevivamos. El agotamiento de esta capa protectora del ozono produce niveles más altos de radiación ultravioleta en la Tierra, con lo que se pone en peligro las plantas y animales. Y también existen contaminantes de fuentes naturales, como sería un incendio forestal que emite ciertas partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera, que son llamados compuestos orgánicos volátiles. También partículas de polvo ultrafinas creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo y aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. Los volcanes también arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de rocas de lava que pulverizan y estos son conocidos como las cenizas volcánicas. El metano también se forma por los procesos de pudrición de la materia orgánica y daña la capa de ozono que puede acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con otros hidrocarburos
formando bolsas de gas natural. Y por supuesto son nocivos para la salud, que puede ser una afección pulmonar, los ataques cardíacos que perjudican directamente a las personas que padecen asma y otro tipo de enfermedades pulmonares o cardíacas. Hay ciertos niveles de riesgo que dependen de varios factores, que depende de la cantidad de contaminación en el aire, la cantidad del aire que respiramos en un momento dado, de la salud en general. Y otras maneras menos directas sería el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado en donde crece. También otra manera menos directa sería el consumo de agua contaminada por sustancias del aire, el contacto con el suelo, polvo o agua contaminada.